Bien, sean todos bienvenidos, Ah, bienvenidas a esta nueva entrevista para profundizar sobre los problemas centrales de nuestra América. Hace poco, 2024, en enero de 2024, se realizó la reunión de la oligarquía global. Algunos lo llaman así, otros lo llamarán los empresarios más influyentes del mundo, los políticos, los también del sector cultural, se dan cita cada año en Davos y se dan cita para reflexionar sobre los problemas centrales de la humanidad y trazar acciones que, según ellos, puedan dar soluciones a esos problemas. Pero el tiempo, 54 reuniones ya se han realizado, nos dice que hay asuntos que se han ido empeorando en el mundo. Es decir, ¿qué está sucediendo allí? Vamos a profundizar sobre ello y para ello hemos invitado a Sandra Mojica, quien es directora de influencia de Oxfam en Colombia. Oxfam emite un informe cada año de cara a esa cumbre global. Un informe que da cuenta de los ejes problemáticos, sobre todo la desigualdad, cómo ha venido aumentando, cómo se ha venido ampliando la brecha, cómo se ha venido ampliando la desigualdad y qué consecuencias tiene, pero también presenta soluciones o alternativas o hace llamados y recomendaciones. De eso vamos a hablar el día de hoy. Sandra, bienvenida y gracias por aceptar la invitación. gracias, Alfonso. Muchísimas gracias por invitarnos a este espacio. Sandra, ¿qué es Oxfam y por qué emite este informe cada año en enero? Bueno, Oxfam es un movimiento social global. Es una confederación en la que participan 21 organizaciones. Oxfam Colombia es la número 21 de esa confederación. Mm. Es un movimiento global que está comprometido con la erradicación de la pobreza, con el cierre de brechas de desigualdad y particularmente en Colombia estamos muy comprometidas con la construcción de paz. Esa es nuestra razón de ser. Y como tú bien lo dices, cada año Oxfam, como confederación, como movimiento global, hace este ejercicio y este informe eh, que lo que quiere es poner de relieve lo que está pasando, ¿no? Poner en el debate público cómo esta desigualdad y estas desigualdades pues están poniendo en riesgo la sostenibilidad de la vida y al mismo planeta. Entonces, ese es como el llamado que estamos haciendo cada año con estos informes. Cada año tiene algunos énfasis. Este año el informe se llama Desigualdad SA, porque estamos hablando del poder que tienen las grandes empresas y los grandes monopolios en el país y el impacto que esto tiene sobre la Bien, vida Sandra, de todos y todas. perfecto. Estamos hablando también del futuro de mediano y de largo plazo del planeta y de las condiciones de vida, de dignidad de los pueblos y de las sociedades. Háblanos un poco ya nos dijiste el título y por qué el título. Háblanos un poco de la metodología. ¿Qué metodología se utilizó para levantar esa información y, claro, afirmar lo que allá afirma? Mira, nosotros trabajamos con información que es pública de varias fuentes, información del Banco Mundial, información que trabaja la revista Forbes, información que tiene un instituto suizo que es experto en investigación financiera. Toda esa información pública, nosotros lo que hacemos es hacer la lectura de distintas bases, cruzarlas y Ujú. poder allí hacer los señalamientos que estamos haciendo. O sea, no es que Oxfam tenga una investigación y que levantamos uno a uno la información, sino que nuestra investigación se apalanca sobre informes que están reconocidos por los distintos actores que tienen un reconocimiento público, cuya información es pública, y hacemos el análisis de esa información cruzando unos datos con otros, tratando de lograr y hasta el momento lo hemos logrado, que no puedan decir que lo que estamos diciendo es mentira, porque ya lo ha señalado el Banco Mundial, ya lo ha señalado la revista Forbes. Entonces estamos con información, lo que estamos haciendo es una lectura de esa información que es pública, que está como por separado en distintos ámbitos, y lo que hacemos es, venga, usted está diciendo esto, y usted está diciendo esto, y usted está diciendo esto, eso significa que está pasando esto. Y es que desde 2020, desde que empezó la pandemia, a diciembre de 2023,
Las personas más millonarias multiplicaron sus ganancias, mientras que 5.000 millones de personas se sumieron en la pobreza. Entonces, el mundo está generando riqueza, pero la forma como se está redistribuyendo, lo que está generando es desigualdad, pobreza y hambre, que es lo que nosotros queremos evitar, y por lo cual estamos elaborando este informe. Perfecto, ya. Sandra, ya nos das una entrada del aumento desproporcionado año tras año de la concentración de la riqueza y el aumento de las condiciones precarias del resto de la población. El informe tiene alrededor de 4 apartados. Háblanos un poco de esas condiciones que han ido empeorando y también de quiénes son los responsables, qué ha pasado para que eso llegue a ese punto. Es decir, qué metodología han utilizado para hiperconcentrar la riqueza. Eh, el informe justo lo que está haciendo es ese llamado, ¿no? La concentración de la riqueza. El año pasado hablábamos de los 1.000 millonarios, este año estamos hablando de las empresas, y lo que estamos identificando es que estas empresas están en manos justamente de estos 1.000 millonarios. 7 de cada 10 empresas está presidida por uno de estos 1.000 millonarios, de estos 5 hombres eh, más ricos del mundo. Y lo que estamos señalando con el informe es que estas empresas no solo tienen un poder económico, sino que ese poder económico les ha apalancado un poder político. Las empresas emplean miles de millones en hacer lobby, en hacer incidencia, y logran cooptar las decisiones políticas. Finalmente ellos están decidiendo cómo generar las mejores condiciones para hacerse más ricos. Lo veíamos recientemente, la Unión Africana de Países presentó a las Naciones Unidas una propuesta de generar un marco de regulación tributaria global que sea más democrático, y la Unión Europea lo presenta, las Naciones Unidas lo discute, lo pone a votación en la Asamblea General, y la mayoría de los países en el mundo lo aprueba, menos la Unión Europea y Estados Unidos, que son del norte global, que es donde forman parte estas grandes empresas que no se verían favorecidas en su intención de acumular mayor riqueza. ¿Mm? Ese es un claro ejemplo del poder político que tienen estas empresas y del lobby que realizan tanto en la Comisión Europea, en el Congreso Europeo, como en el Congreso de Estados Unidos, la misma OCDE, que congrega la Organización de los Países de Desarrollo, de la que Colombia hace parte. No sé muy bien por qué. Fue una de las grandes apuestas del gobierno Santos en su momento, lograr ser parte de la OCDE, pero realmente en la OCDE somos el país pues, más pequeño, con menos poder económico, con menos poder político de incidencia. Y lo que está diciendo el actual gobierno de Colombia, que ratificó o que votó positivamente la propuesta de la Unión Africana de Países, es que sí debe haber una discusión alrededor de cómo se genera la tributación en el mundo, y que esto sea un poco más democrático, porque son decisiones que la están tomando los más ricos para favorecer a los más ricos, no al mundo. Y necesitamos es que todos los países, ricos y pobres, puedan participar democráticamente en esas decisiones, y no es lo que tenemos actualmente. Lo que estamos identificando con el informe es un gran poder político que están teniendo las empresas y el monopolio que se está generando alrededor de las distintas áreas de producción en el mundo. El informe trae un ejemplo de que ya no me acuerdo muy bien, pero más o menos que en los 90 habían 25 empresas que tenían patentes y licencias alrededor de semillas, por ejemplo. En menos de 30 años, actualmente solo hay 2. Y eso atenta contra la sostenibilidad alimentaria en el mundo, sobre la soberanía alimentaria. Entonces estamos hablando de que ese poder de las empresas y ese poder político que tienen para la toma de decisiones sobre la economía del mundo pone en riesgo la sostenibilidad alimentaria. También estamos hablando de que las personas 1.000 millonarias son las que más contaminan, y el impacto climático lo estamos sintiendo en el sur global. Y si no tomamos las medidas, porque el informe también lo que señala, y tú ya lo decías, no solo identificamos los problemas,
sino también las oportunidades. Y lo que identificamos es que en esta década tendríamos la oportunidad como humanidad de tomar las medidas necesarias para evitar que la crisis climática empeore. Pero las medidas hay que tomarlas ya. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos estados más fuertes y eficientes, porque no es solo fortalecer el estado, hay que hacerlo más eficiente. Hay que lograr que los estados realmente garanticen los derechos. El derecho, y lo vimos claramente recientemente con la pandemia, el derecho a la salud no está garantizado. América Latina no es la región más grande poblacionalmente hablando, pero sí fue la región que puso más muertes durante el COVID. ¿Y por qué lo puso? Pues porque no pudimos acceder a las vacunas, porque no teníamos las condiciones del sistema de salud necesarios para atender la pandemia, porque no tenemos los recursos, porque no estamos recibiendo la tributación que deberíamos recibir, no solo de quienes son nacionales, sino también de las empresas internacionales que generan riqueza en nuestro territorio, pero que esa riqueza no genera ningún dividendo ni ninguna redistribución en donde se está generando la riqueza. Perfecto. Y ese fenómeno que estás describiendo, que genera mayor exclusión, se empeora, que es lo que evidenciamos si hacemos un balance de los últimos 5 informes de Oxfam. Vemos cómo se ha capturado el Estado y el Estado en función de los empresarios. Entonces, ¿qué pasa ahí con los derechos humanos? Diríamos que estamos en una crisis global de garantía de derechos, ¿no? Estamos hablando de que si no tomamos las medidas necesarias y suficientes para frenar este control y este monopolio de concentración de la riqueza, la vida no va a ser sostenible en el planeta. Porque esto que parece financiero, que nos pareciera que no está relacionado con el tema de hambre en algunos, el mapa de hambre que nos presenta la FAO, o que pareciera que no está relacionado con la crisis climática, está relacionado. Está relacionado. Entonces tenemos que tomar las medidas para garantizar que la vida sea sostenible y sustentable en el planeta. No tenemos más planeta. Tenemos que generar las transformaciones y los cambios que nos permitan que el planeta nos siga soportando. Pero si seguimos como estamos, un poco la proyección que hace el informe es que si no hay cambios en la concentración de la riqueza, si seguimos en la misma tendencia ascendente de concentración de la riqueza, en menos de 10 años estaríamos hablando no de los millonarios, sino de los billonarios. En menos de 10 Y en años. contracara, Pero y en en contracara, contracara necesitaríamos más de 2 siglos, más de 200 años para superar la pobreza que estamos viviendo hoy en día. Entonces sí tenemos que tomar medidas. No es, o sea, es que el informe hace un parangón de que si estos 5 hombres con mayor riqueza en el planeta, hombres, hombres, allí no hay, entre los 5 no están mujeres, entre los 100 hay mujeres, pero entre los 5 no. Estos 5 hombres podrían gastarse $1.000.000 diario durante los próximos 495 años para gastarse su riqueza. No tiene sentido que una persona tenga tal nivel de concentración de riqueza mientras millones de personas en el mundo están aguantando hambre. El llamado que estamos haciendo es, o sea, no es una pelea contra los ricos, sí, es cómo generamos medidas para una fiscalidad justa, que quienes más riqueza tienen, más impuestos paguen. Porque al pagar ellos impuestos, con lo que pagarían ellos de impuestos, podríamos resolver problemas alrededor de los sistemas de salud en las regiones más vulnerables del mundo, particularmente en América Latina. Nos interesaría mucho que esa tributación justa para quienes más riqueza, porque lo que estamos en este momento con el sistema que tenemos es que los sistemas tributarios están premiando la riqueza y no el trabajo. Entonces necesitamos que las empresas y las personas millonarias tributen más. Necesitamos que hayan salarios más justos, en mejores condiciones, en unas condiciones dignas para las personas, y así vamos cerrando la brecha. La lucha de Oxfam no es una lucha contra los millonarios, es una lucha
para la garantía de los derechos de todos y de todas, en la medida que quienes más están concentrando la riqueza no hayan cambios en su tributación, pues se va a seguir concentrando y la carga para las condiciones de vida para la mayoría de la población mundial, pues van a ser inviables. Entonces sí necesitamos que haya transformaciones. Y no es una, como nos señalan en ocasiones, ¿no? Insostenibles e inviables. Que estamos haciendo un discurso que segrega y que divide y que... No, lo que queremos es que hayan condiciones dignas, viables, sostenibles para todos y para todas. Porque es que si el planeta se acaba y se vuelve inviable para todos, para los millonarios y para los superpobres. Entonces necesitamos generar esa conciencia también y que ese no es un tema de expertos economistas, que es otra idea que hay, ¿no? Que esto es como, sí, como lo que tú estabas diciendo, este es el club de los ricos que se reúnen en Davos. No. Y de hecho nace un poco así Davos, nace un poco así el encuentro del Foro Económico Mundial, pero cada vez escuchan voces de distintos lugares. De hecho, recuerdo una nota de Caracol Noticias que decía que, no era de Caracol, era El Tiempo, perdón, que señalaba que nunca un presidente de Colombia había tenido 3 intervenciones públicas en el Foro Económico, como la tuvo este año. ¿Mm? Cada vez se escuchan distintas voces y se escuchan voces desde disidentes. Uno fue el discurso que presentó el presidente Gustavo Petro y otro el presidente de Argentina. Son discursos en oposición, pero ambos tuvieron el espacio de hablar en el espacio, que también es importante, ¿no? Escuchar las divergencias, la diversidad de posturas, pero eso debe llevarnos a consensos y a construcción de que es necesario tomar las medidas suficientes y necesarias para hacer que la vida sea sostenible en el planeta. ¿Mm? Y la Bien, concentración de la riqueza Sandra, no ayuda a has ello. hablado de... Sí, estamos totalmente de acuerdo, no ayuda, impide. Pero ya hablaste del papel del Estado, la toma del Estado por los mil millonarios, cómo ajustan sus políticas y lo ponen a su servicio. Y me gustaría escuchar un poco sobre cuáles serían las recomendaciones para el movimiento social, que a veces el movimiento social no encuentra representatividad en sus estados y también distancia con las instituciones que dicen velar por los derechos, porque no los garantizan. ¿Cuál sería el llamado que está en el informe, pero que también se puede deducir tal vez de los informes anteriores? Es el llamado al movimiento social, popular, étnico en este contexto. Pues mira, yo creo que la principal acción es tener la claridad que este tema tributario, fiscal, es una cuestión de todos y de todas. A veces, cuando uno está del movimiento social, uno dice, bueno, mi agenda es el cambio climático y entonces me voy por este tema del cambio climático, pero no hago la conexión con esto otro que está pasando acá. ¿Mm? Y es que la agenda fiscal, la agenda de la justicia fiscal, es una agenda habilitante para las demás agendas, porque todas nuestras agendas en el sector educativo, en el sector salud, en el sector ambiental, requieren recursos. ¿Y de dónde vienen los recursos de los estados? De las medidas fiscales y tributarias que se toman. Y a veces nos parece que ese es un tema, lo que te decía, un tema, y por eso lo decía, este no es un tema de expertos ni de economistas, es un tema que nos atañe a todas las personas, en lo cotidiano, cuando cojo el bus, cuando hago las compras en el supermercado, en la plaza, tiene que ver con la vida cotidiana. Y a veces son temas que parecen como lejanos, ¿no? Eso es de expertos, allá la macroeconomía, yo de ese tema no sé, esto es para... No, tenemos que estar ahí. Tenemos que hacer una exigibilidad frente a la redistribución de la riqueza que se genera. Colombia, para el caso particular nuestro, es un país que genera riqueza. Colombia tiene 5.000 millonarios, que es que no es un tema solo del norte global. Aquí hay 5.000 millonarios. ¿Mm? Que su riqueza se ha incrementado en un 50% en los últimos 3 años, durante pandemia, en época de crisis. ¿Mm? El problema es cómo redistribuimos esa riqueza que estamos generando, porque todos estamos aportando a que se genere esa riqueza, pero no somos conscientes de eso. Y yo sí creo que ahí tenemos que formarnos un poco alrededor del tema, participar en los espacios que se están creando alrededor
de la justicia fiscal, porque es un tema que no es para los expertos, sino para todos, para el movimiento indígena, para el movimiento afro, para el movimiento de mujeres, porque lograr una mayor redistribución y una tributación más justa permitiría que haya un mejor sistema de salud, permitiría que exista y se implemente adecuadamente el Sistema Nacional de Cuidado, que es una apuesta, por ejemplo, eh, que viene impulsando el movimiento de mujeres desde hace muchos años y que ha tenido eco en la actual administración de Colombia, pero que necesitamos que eso tenga recursos. ¿Y cómo los va a tener? Pues alrededor de esas medidas fiscales, de cómo tributamos las y los colombianos, pero también de cómo se redistribuye esa riqueza y en cómo se está implementando y cómo logramos un Estado más eficiente. ¿Mm? Que eso nos toca con otras aristas, como la lucha contra la corrupción, que también es algo que pasa en lo cotidiano, es que la corrupción no es solo en los grandes negocios, también pasa en la vida cotidiana y tenemos que hacer esas transformaciones sociales y culturales. Entonces la invitación es a que el movimiento esté más informado y más conectado. De hecho, hay un movimiento, no solo colombiano, sino latinoamericano, que ha venido impulsando una propuesta que también presentaron el gobierno de Colombia, el gobierno de Chile y el de Brasil, de tener una plataforma latinoamericana para la tributación justa. Eh, Hubo una reunión en Cartagena el año pasado, en julio, donde se creó esta plataforma. Ya se han sumado algunos de los gobiernos de la región, al menos 10 gobiernos de la región han dicho, le apuesto a esa plataforma regional tributaria justa, pero necesitamos que esos procesos que están moviéndose por un lado desde la dimensión de los gobiernos, también tenga un correlato de exigibilidad, seguimiento y veeduría desde la sociedad civil. Y se ha venido trabajando en esa línea, hay un movimiento latinoamericano alrededor del tema y creo que es importante ese diálogo entre movimientos de la sociedad civil, porque a veces nos especializamos tanto en este pedacito de realidad que no estoy mirando la dimensión completa. Y es no renunciar a este pedacito de realidad, pero ver cómo se relaciona con esta otra agenda que también es habilitante para lograr esa otra agenda que estoy moviendo. Perfecto. Creo que presentas un panorama interesante y caes a Colombia, que me gustaría de pronto cerrar un poco allí. Si has visto o consideras que en Colombia se ha avanzado un poco o no en términos de cambios para que esa hiperconcentración, Colombia es de los países más desiguales. Yo estoy en Medellín y Medellín ha figurado hace mucho como las ciudades más desiguales del mundo. Podamos invertirla, es decir, que podamos pensar en una redistribución justa. Ahí también hay un papel desafortunado de los medios de comunicación que tampoco han ayudado a que estas agendas se posicionen, sino por el contrario, que se sostenga el beneficio de los ricos, desafortunadamente. ¿Crees que Colombia ha avanzado o cuáles serían los retos más bien para nuestro país? Yo creo que hay retos significativos, importantes. Eh, el gobierno Petro, su primer acto de gobierno fue presentar una reforma tributaria. O sea, el presidente Petro se posesiona el 7 de agosto y el 8 de agosto radicaron a las 8 de la mañana en el Congreso la reforma tributaria. Una reforma ambiciosa, con una apuesta interesante, porque es una apuesta progresiva, eh, que no salió tal cual la presentó el gobierno en el Congreso, pero que dio unos pasos importantes. Algunas medidas se han venido cayendo desde la Corte Constitucional, pero consideramos que es importante que todas entendamos que tributar no es malo per se. Es que a nosotros nos hablan de tributación y de impuestos, y claro, ya nos dolió el bolsillo, y entonces ya no nos gustó, ¿sí? Pero cuando se hacen propuestas de poner mayores impuestos a quienes más recursos tienen, todos protestamos como si estuviéramos diciendo que todo se nos va a incrementar en los impuestos. O sea, inmediatamente generamos una barrera frente al tema y es no más impuestos, no más impuestos. Pero no son todos los impuestos iguales ni es lo mismo. ¿Sí? Y sí necesitamos que haya medidas progresivas y es que quienes más recursos tienen, más paguen. Pero cuando se propone eso, sale todo el mundo a marchar que no más impuestos. Entonces es complejo, es entender que no todas las propuestas de reforma tributaria son iguales, no todas están afectando de la misma manera a la población, y lo que necesitamos es que sea progresivo, o sea, que quienes más tienen, más paguen. Y no estamos hablando del maestro universitario, no estamos hablando de la clase media, estamos hablando de que Colombia tiene millonarios.
Y esos millonarios tienen que pagar más impuestos. Estamos hablando de que tenemos 5 personas que tienen más de $1.000 millones y que pagan menos impuestos que quien tiene un salario mínimo. Eso no es justo. Entonces sí tenemos que estar muy alertas. No te escucho. Tienes el micrófono cerrado. Perdón, sí, una riqueza que también se ha ido acumulando con el apoyo del Estado, del desafortunado apoyo de los estados y de gobiernos. Y eso hay Sí, que revertirlo. tenemos que recordar en el contexto nuestro lo que pasó con el estallido social a partir de una propuesta Eso. de reforma tributaria que estaba cargando más a la población, clase media y baja, que a las grandes empresas. Tanto que las mismas empresas dijeron, oiga, no nos rebaje ahora impuestos. Tranquilo, deje así, ¿sí? Porque no es justo. Y esta reforma del actual gobierno va un poco en contrasentido, generando impuestos a otros sectores que no estaban tributando de la misma manera y logrando que haya un avance, pero seguramente se necesitarán más medidas, pero también se necesitarán medidas de control frente a cómo se redistribuye la riqueza que se recoge, frente a qué se está implementando y también combatir el tema, como lo decía, me fue la palabra ahora y la dije hace un momento, la corrupción. Eh, porque no se trata de que paguemos más impuestos de manera progresiva, pero que la plata se pierda por otro lado, ¿sí? Y en eso O que se tenemos que vaya a hacer, paraísos fiscales. o que se vaya a paraísos fiscales, que es lo otro que nos pasa, y recordarán, no hace mucho el escándalo de los Panama Papers, Por supuesto. eh, que pues la plata, y también nos pasa con lo que se está discutiendo ahora de cómo lograr que las multinacionales también paguen impuestos. Porque ¿qué es lo que pasa? Ellos generan riqueza en nuestro territorio, pero pagan impuestos en su país. Entonces, la riqueza la generan acá, pero el impuesto se paga allá. Entonces, sí tienen que haber transformación en la forma como está toda la infraestructura de la tributación global, porque esto afecta a todo el mundo. Y hemos visto las discusiones en la Unión Europea sobre los impuestos para Google. ¿Mm? Pero cuando traemos esa discusión acá, todo el mundo dice, ay, no, porque entonces se nos va a subir el costo, ay, no, porque entonces nos va a subir. Pero no tendría por qué, porque se está tributando sobre lo que se están ganando, sobre la riqueza neta, ¿sí? O sea, es la riqueza menos la deuda, lo que les queda de riqueza. Sobre esa riqueza, por lo tanto, no tendría por qué afectar luego el costo de los productos que estamos comprando, ya sean productos como el mercado o el Internet, ¿sí? Las plataformas a las que accedemos y consumimos. Estamos generando riqueza. Usar Zoom está generando una riqueza a alguien. ¿No? ¿Mm? Y pues lo que estamos Claro, diciendo y es, aquí entra el tema de la deuda externa, entran, ¿Mm? Y la fragilidad de nuestros estados perfecto. para negociar con las grandes empresas y los grandes monopolios. Fue clarísimo durante la pandemia cómo los estados entraron a negociar uno a uno con las grandes farmacéuticas y cómo los países más poderosos pues tuvieron mejores precios y mejores condiciones y la primera producción llegó a sus países, mientras que países más pequeños con menos poder económico y menos poder político tuvieron que abocarse a esta negociación con estas grandes empresas. Aquí en Colombia ha sido muy difícil hacer el seguimiento a cómo se hizo la compra de las vacunas, porque además se adujo un tema de seguridad nacional, porque las grandes empresas impusieron sus condiciones, porque nuestros estados no son lo Ujú. suficientemente fuertes para ese diálogo contra esos monopolios. Ya había una realidad y era que la gente Y estaba no, muriendo. y no son fuertes no porque no quieran, sino porque no tienen una política hacia ese fin. El Fuertes para el sistema, beneficio de la sociedad, son fuertes para concentrar la riqueza. pero Entonces, incluso entre países, o sea, Colombia es un país que no tiene la suficiente fortaleza para una negociación de tú a tú con ningún país claro, del norte. Desde lo que estamos diciendo es, eso no puede seguir pasando y es un poco la propuesta de la Unión Africana con esta tributación global. Necesitamos son un bloques, generar bloques. un espacio más democrático para tomar esas decisiones.
¿Mm? Porque no pesa igual el voto de los Estados Unidos que el voto de Nigeria, o de Sudáfrica, o de Colombia. No pesa igual, no tiene el mismo peso. ¿Mm? Entonces hay unas relaciones de poder allí entre naciones. Y lo que queremos también es cerrar esas brechas de desigualdad. Bien, Hacer Sandra, un mundo más el justo. tiempo, claro, un mundo más justo. Sandra, el tiempo se nos agotó, pero el tema no. Pero necesitamos, si te parece, una nueva invitación porque aquí quedan temas en punta, temas muy, muy interesantes y claves, porque lo que tú dices es cierto. Nos queda, por ejemplo, un gran tema y es el de los medios de comunicación. Davos lo presentó como uno de sus temas prioritarios y es el manejo de unos medios de comunicación que mienten o tergiversan la información o manipulan o desvían la atención. Y eso ha generado que la sociedad se desconecte de los problemas y lo que tú estabas advirtiendo, que no conecte los problemas entre sí. Entonces ahí tenemos un tema que podemos ahondar el tema ya netamente económico, tema fiscal, pronto trabajarlo un poco más a fondo. Te propondría si nos aceptas otra invitación para otro programa en donde profundicemos de pronto un poco estos temas. Sé que es complicado por los tiempos y también bueno, también lo tendrás que comentar con Oxfam, con el grupo de trabajo, y te lo propondríamos para ir cerrando por ahora, porque el tema ya quedó más o menos expuesto, pero nos quedan algunos ejes para profundizar. Para proponerte eso, ¿qué opinas? Me parece perfecto que podamos seguir hablando sobre estos temas, sobre cómo logramos mecanismos que nos permitan cerrar las brechas de desigualdad entre ricos y pobres, pero también entre mujeres y hombres, entre lo urbano y lo rural, que son las grandes desigualdades Y que lo tenemos étnico. en Colombia, porque la condición que tienen las poblaciones indígenas, afrodescendientes, campesinas, y particularmente la de las mujeres en estos sectores poblacionales es dramática y no es visible para todo el mundo. No somos conscientes de lo que está pasando en nuestro país. Solo un dato así de abrebocas: el 80% de los municipios en Colombia, de la población en esos municipios, no tiene acceso adecuado a la salud. Mientras que en ciudades capitales como Bogotá, Medellín, Cali, la situación es muy distinta. Entonces, la desigualdad no es solo entre los millonarios y nosotros, sino también al interior del país, entre nosotros mismos. Entre lo que pasa en los grandes centros políticos y económicos del país y el resto del país, particularmente la ruralidad, que es también la más afectada por el conflicto interno armado. Sandra, y es que hoy, en pleno siglo XXI, hablar de que por fin le llegó agua a La Guajira, siendo algo loable, no debería ser una noticia en el pleno siglo XXI, debería haber sido noticia hace muchísimos años. Entonces, ahí nada más en ello, el Chocó, bueno, habrá mucho tema por eso una invitación a un siguiente programa para que profundicemos sobre algunos temas específicos, porque nos abriste una puerta interesante y creo que es necesario hacer pedagogía, es decir, en varios programas poder profundizar, porque efectivamente los medios nos llenan de ruido, nos evitan poder acercarnos a las problemáticas y también a las soluciones que ya están caminando y que debemos como sociedad apoyar, que sea la agenda de lucha y de transformaciones. Agradecerte, Sandra, por este espacio, por tu tiempo y por esta información tan valiosa que nos brindas. Muchas gracias, Sandra. Alfonso, muchísimas gracias a ustedes por esta invitación y con muchísimo gusto estaremos aquí para seguir hablando sobre este tema.